Auspicia este programa Gobierno de la Provincia de Córdoba. La noche que me quiera desde el azul del cielo, las estrellas celosas nos mirarán pasar y un rayo misterioso. En Pedralbes hacemos una vida tan tranquila como agradable, pues cuando se vive del recuerdo, lo que más le place al alma es la tranquilidad para dedicarse a él. Tenemos misa diaria cantada por Fray Verdaguer. Damos largos paseos por el campo y no nos separamos unos a otros ni un momento. Religión, naturaleza, familia. Qué dulce bálsamo emana de estas fuentes para curar las heridas del corazón. En medio de nuestras desgracias, damos gracias a Dios por todas sus disposiciones y recobramos fuerzas para reemprender la vida. Hola, ¿cómo le va? Muy buenos días. Y bueno, vamos por partes, como decimos habitualmente. Si usted leyó en Facebook el anuncio de este programa,
se dio cuenta que hoy vamos a hablar de uno de los o de las personalidades o de los artistas más importantes del siglo XX. Porque hoy vamos a dedicar este programa a Vuelo de Pájaro, tratar de acercarnos a la vida y obra de un grande del arte que se llamó Antoni Gaudí, o Antonio Gaudí como lo conocemos nosotros. Ese arquitecto catalán que murió en 1926 en un accidente de tránsito de una manera muy tonta, pero no extrañó que un tranvía lo derribara y lo dejara en estado de coma. Murió después de 3 días, porque hacía mucho que la mente y el espíritu, el alma de Antonio Gaudí estaba en otra parte. ¿Dónde estaba? Estaba en ese lugar maravilloso que se supone va a ser finalmente inaugurado en el año 2026, que se llama la Sagrada Familia de Barcelona. Esa iglesia que va a ser la construcción mayor de todos los templos del mundo aparte del Vaticano, pero por sobre todas las cosas la impronta que le dio Antonio Gaudí es única en su estilo, en su estirpe, en su especie. ¿Y por qué hoy dedicamos este programa a Antonio Gaudí? Porque él nació en el mes de junio y falleció en el mes de junio. El 25 de junio de 1852 nacía en una pequeña localidad cerca de Tarragona. Y el 10 de junio de 1926, a sus 70 y pico de años, se iba este hombre extraordinario. Por muchos motivos, porque más allá del talento y de la inspiración divina que lo imbuyeron, más allá de ese espíritu artístico único que tuvo, fue un hombre de bien. Como le decía yo en el programa pasado, eran hombres íntegros, eran hombres honestos, eran hombres con la mirada puesta en la patria, en la república, en el semejante. Antonio Gaudí fue un catalanista de alma, de espíritu, y junto a él su mecenas, su mentor, el hombre que lo apoyó durante tantos años, Eusebio Güell. Usted sabe que hay un famoso parque, si no ha viajado a Barcelona, hay un famoso parque conocido en el mundo entero como Parc Güell, que tiene el nombre de ese mecenas, muy rico por otra parte, muy acaudalado, que fue Eusebio Güell, que lo soportó, que lo ayudó, soportar en el sentido de darle una mano, de darle un apoyo, que consintió que todas las ideas extravagantes en el momento de Antonio Gaudí fueran plasmadas. Una amistad que duró hasta la muerte de Eusebio Güell, unos 10 años antes de la propia muerte de Antonio Gaudí. Antonio Gaudí, el máximo representante del modernismo catalán, pero muchos dicen que el modernismo se puede insertar en la arquitectura de Gaudí y no al revés, porque Gaudí fue único, porque él tomó partes del modernismo catalán, que tuvo tantos y grandes representantes, y lo incorporó a su propia concepción. La vida de Gaudí es fascinante, la vida de Eusebio Güell es fascinante, la vida en Cataluña desde hace cientos de años es realmente única. Fíjese que yo no tengo nada de catalana, excepto un tío postizo, casado con una tía materna mía, que era catalán, y lo amé profundamente porque era un hombre de bien, se vino después de la guerra aquí. Pero mis raíces son vascas y andaluzas, y bueno, no puedo decir absolutamente nada en contra de ellos, pero admiro a los catalanes porque han tenido y tienen un sentido de el avance, de querer hacer salir por todos los medios a esa
a esa suerte de nación propia que tienen por sobre los demás, para esmerarse, para hacer las cosas bien, para tener una palabra. Cada vez que voy a Barcelona vengo fascinada con esa gente, que muchos dicen que son hoscos, huraños, retraídos, incluso hasta con modales que no son los que a nosotros más nos gustan. Pero admiro esa decisión que tiene el catalán para seguir adelante. ¿Equivocados o no? No sé. Puede ser que por ahí se equivoquen también, sin ninguna duda. Pero han hecho tantas cosas, hay que leer un tanto la historia de Cataluña en los últimos 200 o 300 años, no irnos mucho más allá, no ir a la Edad Media ni al comienzo, en el primer siglo, en el siglo VIII después de Cristo. No hay necesidad de remontarse a eso, hay que ver lo que han hecho en las últimas décadas y en las últimas centurias para ver cómo ese pueblo ha intentado, por sobre todas las cosas, sobreponerse a las adversidades, sobreponerse a todo lo que puede vivir un pueblo, que siempre tiene sus enemigos y sus adláteres, y hacer las cosas bien. Bueno, Antonio Gaudí para mí es uno de esos personajes que quiso hacer lo mejor, que quiso dar su vida para hacer, por ejemplo, para terminar en los últimos años de su vida, de concebir la Sagrada Familia. Él sabía que no iba a tener el dinero necesario para terminarla en término. La vida lo dejó en el camino, porque él murió en 1926, y recién 100 años después puede ser que se inaugure por fin la Sagrada Familia. No hace falta que yo le entre a enumerar las bondades de esa arquitectura, que por sobre todas las cosas tiene influencia del arte gótico, de construcciones orientales y de formas orgánicas de la naturaleza. Usted vio esas formas onduladas que tiene el Parque Güell, por ejemplo, en esa terraza, o la Casa Batlló, o la Casa Milà. Es decir, todo lo que hizo Gaudí tenía que ver con una actitud, de un éxtasis hacia lo divino, hacia la naturaleza y hacia la obra de ese Dios que él adoraba por sobre todas las cosas. ¿Sabe usted que se habla de que puede llegar a canonizarse a Antonio Gaudí? Fue un santo, realmente, un hombre que tuvo una vida casta, un hombre que tuvo una vida honesta, un hombre que dedicó su vida a su trabajo y que en los últimos años, antes de morir, había decidido tomar una austeridad total, después que él había sido un señorito y que había vivido una vida, no digo libertina, pero muy a su aire, frecuentando las casas más lujosas en Barcelona y en el mundo entero, en la parte de Europa que él transitó. Vivía como un príncipe, era un hermoso hombre, pero es como que en los últimos años de su vida se dio cuenta que su misión estaba en otra parte. Estaba más allá de lo terrenal. Estaba para dedicarse a terminar la Sagrada Familia. Y vivía como un pordiosero. Incluso llegó a mendigar en la calle para conseguir dinero, después que murió su mecenas, Eusebio Güell, para conseguir dinero para seguir adelante con la Sagrada Familia, que es una obra elefantiásica y usted lo sabe. Bueno, hoy vamos a tener música de un compositor e intérprete catalán que seguramente Antonio Gaudí admiró, amó, porque él gustaba de la música sacra, gustaba de la música de Bach, por ejemplo. Y este catalán, que fue tan famoso que, una época en que a los chicos, cierta parte de la sociedad argentina, en la década del 70 o un poquito antes, le ponía a sus hijos el nombre de Pablo, por Pablo Neruda, por Pablo Casals y por Pablo Picasso. Bien, yo conozco chicos de la familia, hijos de gente con ideas progresistas que se llamaron Pablo en ese momento. Y hoy hemos elegido música
ejecutada, interpretada y compuesta, mucha de ella, por Pablo Casals, ese grande que hasta llegó a la Casa Blanca invitado por Jacqueline Kennedy, cuando ya en los últimos años de su vida estaba muy anciano, pero era una gloria internacional. Se había ido de Cataluña protestando contra el régimen de Franco. Murió en el exilio, pero fue un grande. Y la música que nos ilustraba al comienzo fue el Gloria de la composición El Pesebre del propio Pablo Casals. Y lo que leíamos al comienzo, esto se ha hecho muy largo porque hay tanto para decir, era una reflexión de uno de los hijos de Eusebio Güell, que decía cómo vivían en esa parte de Barcelona, que es un barrio aristocrático y hermoso, por cierto, que se llama Pedralbes. Vivían en la religión, en la familia, en el amor de unos con otros, en la alegría de vivir, aún entre medio de los dolores que podía llegar a tener una familia. Me pareció un hermoso comienzo porque la vida de Antonio Gaudí fue una vida de felicidad y de dolor, de cosa terrestre y de cosa celestial. Él junto al mentor, a su mecenas, Eusebio Güell, que fue igual que él. Los dos tenían una actitud idéntica ante la vida, es decir, de alegría de vivir, de darle todos los días un agradecimiento permanente al Creador. Eran profundamente religiosos los dos. Y bueno, todo eso se demostró en lo que uno apoyó y el otro concretó. Seguimos escuchando más música interpretada, en este caso, por el gran Pablo Casals, y después seguimos hablando de este tema que a mí me apasiona. Cada vez que voy a Barcelona no puedo dejar de visitar la Casa Batlló, la Casa Milà, que están ahí en el Paseo de Gracia, y de interiorizarme un poco más de todo lo que este hombre, Antonio Gaudí, hizo por el arte en el mundo. Escuchamos a Pablo Casals en este tema de Johann Sebastian Bach.
Escuchábamos el solo para cello número 1 de Johann Sebastian Bach, interpretado por el gran Pablo Casals. Y me acota aquí, Gustavo, que Pablo Casals, Pablo Neruda, Pablo Picasso murieron en 1973. Además, esa coincidencia. Bien, ¿cuál fue el aspecto sobresaliente del modernismo? O, en este caso, el estilo gaudiano. Fue esa incorporación de las formas de la naturaleza y sobre todo las formas onduladas que él amó tanto. En ese momento, en toda Europa, estaba de moda en la arquitectura y en la decoración lo que conocimos como modernismo o Art Nouveau, el Modern Style, el Jugendstil o el estilo Liberty. Son nombres que englobaban a varias de las corrientes artísticas a comienzos del siglo XX. Antonio Gaudí no solamente se ocupó de la parte externa de la arquitectura, sino que estuvo presente en todos los detalles de los edificios que él construyó. No solamente trabajaba la cerámica, la vidriería, la forja de hierro, la carpintería, sino que se especializó en eso que se llama trencadís, es decir, pequeñas piezas de cerámica de desecho que fue uniendo unas al lado de otras como pequeños triángulos o mínimos pedacitos de cerámica, con la cual él recubrió a muchos de sus trabajos. Por ejemplo, el famoso Parque Güell tiene eso en toda su arquitectura, en su diseño, en las partes exteriores que dan hacia al aire libre. Más allá de otros detalles que también tuvieron sus trabajos que fueron minuciosamente realizados no en planos, sino en maquetas que él iba trabajando para después llevarlas a la realidad o hacerlas construir con la gran cantidad de colaboradores que daban vueltas alrededor de él. A todos ellos él les tenía una palabra de aliento, o para todos ellos tenía palabras de aliento, palabras de entusiasmo, respetaba profundamente la opinión de los demás y sobre todo de muchos arquitectos colegas, pero él se quedaba siempre con la última palabra. Tanto fue así que cuando le fue cedida la construcción de la Sagrada Familia, una vez que muriera el arquitecto primitivo, él dio absolutamente vuelta a toda la construcción que había sido más tradicional, o todo el plano, la planificación que había sido más tradicional, y bueno, la hizo a su imagen y semejanza, es decir, al estilo gaudiano. Una de las frases de Antonio Gaudí dice: «La belleza es el resplandor de la verdad, y como que el arte es belleza, sin verdad no hay arte». No tuvo mucha afición por la escritura, es decir, no dejó textos escritos más que algunos planos, algunas anotaciones que hacía al margen de los planos, y sobre todas las cosas fueron teorías que fueron relevadas por sus discípulos. Pero él no era amante de las letras como tales, no se le ocurrió dejar testimonio de todo lo que él iba haciendo, y todo eso hay que sacarlo a colación o hay que deducirlo viendo sus trabajos. A ver, sintió un gran aprecio por su tierra natal. Como le decía, era un catalanista de Órdago, y por sobre todas las cosas el Mediterráneo lo marcó. Usted sabe que Barcelona está a la orilla está construida sobre el Mediterráneo, y él tenía una teoría que decía lo siguiente: los pueblos mediterráneos tienen un sentido innato del arte y del diseño, que son creativos y originales, mientras que los pueblos nórdicos son más técnicos y repetitivos.
Según el propio Gaudí dijo, nosotros poseemos la imagen. La fantasía viene de los fantasmas. La fantasía es de la gente del norte. Nosotros somos concretos. La imagen es del Mediterráneo. Orestes sabe dónde va, mientras que Hamlet divaga perdido entre dudas. Eso era una forma de opinar y de pensar que tenía Antonio Gaudí. Hacemos una pausa y seguimos después hablando de este tema que, como usted se estará dando cuenta, a mí realmente me fascina. Estás escuchando Radio Pascal 93.3. Este invierno, que las infecciones respiratorias agudas no nos tomen por sorpresa. Es importante que las niñas, niños, embarazadas y personas mayores de nuestra provincia tengan al día todas las vacunas, cuidándolos del frío y evitando el contacto con personas que estén cursando una enfermedad. Además, recomendamos limpiar y ventilar el hogar todos los días, no fumar adentro de la vivienda, no utilizar estufas, braseros ni cocinas a leña dentro de las habitaciones, lavarse las manos con frecuencia y al estornudar taparse con un pañuelo o con el pliegue del codo. Ministerio de Salud, Gobierno de la Provincia de Córdoba. Estás escuchando Radio Pascal 93.3. El canto de los pájaros, una composición de y por Pablo Casals. El canto de los pájaros, que da a conocer también revela otro de los costados de esta gente que ama tanto la naturaleza, sobre todo en el caso de Gaudí y de Casals. Algunos de los trabajos que hizo o que hiciera desde el comienzo de su vida como arquitecto Antonio Gaudí. Empezó con la Casa Vicens, donde no se advertía todavía ese amor que él tuvo por la naturaleza y por las formas de la naturaleza. Siguió con la finca Güell, el Palacio Güell, que está ubicado en el Carrer Nou del Raval, a la vuelta de la Rambla, que es uno de los trabajos más increíbles que yo haya podido contemplar entre los trabajos de Antonio Gaudí. El Palacio Güell está ubicado a la vuelta de la Rambla, sobre la misma cuadra
del liceo de Barcelona, y está en una calle, ubicada en una calle que está perpendicular a la Rambla, que es una avenida muy grande, y es muy estrecha, sumamente estrecha. Entonces, ese palacio hay que mirarlo desde varios ángulos para poder apreciarlo, pero jamás se va a poder apreciar todo lo que contiene en su interior. No solamente en su fachada, que es austera, que aparentemente es sencilla, más allá de lo que después se puede ir desentrañando o averiguando en ella, sino que el interior es único e increíble. No sé si usted ha visto, yo lo estoy mandando a YouTube para que usted aproveche esta maravilla que tenemos ahora, que es Internet, donde se puede averiguar todo, ver todo, conocer todo, informarse sobre todo. El Palacio Güell, en plena ciudad de Barcelona, es algo increíble. Lo que hizo Gaudí en ese interior, usted no se lo puede imaginar. Es realmente surrealista, es otra cosa, es otro mundo, es un pedazo del cielo en la tierra, no por lo etéreo, sino por lo diferente, por esa inclinación que tenía Gaudí hacia lo celestial, a esa manía que tenía de ir hacia arriba, hacia el cielo, donde él suponía estaba la presencia de Dios Padre. Bien, el Palacio Güell, la Casa Calvet, la cripta de la colonia Güell, el Parque Güell, la Casa Batlló, la Casa Milà, que son dos de los ejemplos más conocidos en el mundo, y finalmente la Sagrada Familia. Voy a dejar de lado otras construcciones que las hay en toda España, y sobre todo en el norte y el oeste de España, donde él ejerció su mayor área de influencia y donde lo contrataban para hacer trabajos arquitectónicos. Vamos a al templo de la Sagrada Familia. Se llama en realidad Templo Expiatorio de la Sagrada Familia. Todo comenzó en 1883, cuando él aceptó hacerse cargo para continuar las obras recién comenzadas de ese templo. Estuvo hasta 1926 trabajando junto a su gente allí, en ese lugar increíble, es decir, 43 años de su vida. Los últimos 10 o 20 años de su vida, él no vivió. Era un hombre que hacía prolongados, largos y peligrosos ayunos, no solamente para mantenerse en condiciones, era vegetariano, sino que esa vida de ascetismo que él empezó a tener con la vista puesta solamente en la Sagrada Familia, lo llevó a emprender una vida absolutamente diferente de la vida cómoda y muelle que había llevado en los primeros años de su historia. Falleció en 1926 a los 76 años, ya era un hombre mayor, fue en un accidente callejero, lo embistió un tranvía y lo tuvieron allí varias horas porque creyeron que era un mendigo, porque el aspecto de él era de un mendigo, de un linchera, hasta que una policía o un policía lo reconoció, se dio cuenta quién era y bueno, lo trasladaron inmediatamente a un hospital, pero fue todo inútil, no se pudo hacer nada, falleció a los 3 días. Creo que entró en estado de coma desde el comienzo y no pudieron sacarlo avante, pero ya era un hombre mayor. La vida de Antonio Gaudí junto a Eusebio Güell es realmente fascinante. Lo que los dos pudieron hacer, se complementaron, uno con su dinero y su entusiasmo, el otro con su pasión por el arte y con su empeño en hacer las cosas. Los dos le dieron al modernismo o al gaudismo, como usted quiera llamarlo, una impronta única, una impronta que creo que no hay en otros lugares del mundo. Quizá en Francia, sí, donde hubo grandes arquitectos que hicieron todos los grandes monumentos históricos que ahora apreciamos. Pero el modernismo catalán fue único. Fue una construcción que le dio un toque al mundo
y que después de él se derivó en otras cosas que también quizá con el tiempo vamos a ir analizando. Pero no hubo otro Gaudí en la historia del mundo, que yo sepa, no hubo otro Gaudí. Entonces, cuando usted tiene la posibilidad de, si no ha viajado a Barcelona, de ver a través de YouTube unos videos maravillosos, unas filmaciones, una documentación que muestra todo el esplendor de esa época en esa Cataluña, en esa Barcelona natal, no se lo puede perder. Yo lo estoy incitando para que usted vaya a YouTube, abra Antonio Gaudí, Construcciones, vea los documentales, vea algunas historias que son ficcionadas, porque hay un hermoso trabajo documental sobre la casa Batlló que ingresa dentro de la ficción. Es decir, no se lo puede perder. Si no tiene un libro a su alcance, si no ha viajado a Barcelona, no deje de hacer lo que yo le digo. Me lo va a agradecer. Si tiene alguna inquietud artística o si tiene algún amor por el arte del siglo XX, seguramente me lo va a agradecer. Bien, nos vamos a la actualidad artística y cultural de la ciudad de Córdoba. En el Colegio de Escribanos continúa la muestra dedicada a Ricardo Pedroni hasta el lunes 25 de junio. De 10 a 16 usted puede visitar esta exposición que se hace en la Galería Enrique Mónaco. Saludos a Miriam Brusa, que es el alma mater de ese lugar, junto al doctor Carlos Higuina. Bien, quiero reiterar que habrá un taller de agilidad mental, entrenamiento y estimulación cognitiva el próximo 27 de junio. Estamos a 17, dentro de 10 días. La licenciada Gabriela Triunfetti va a dirigir ese taller. Será en Avenida Claret 4182. Y para mayores informes o para inscribirse, usted puede hacerlo al 481-7061. Bien, y me adelanto y les anuncio que, una vez que pase toda esta revolución que hay por el Mundial de Fútbol, la vida va a seguir de la misma manera que siempre. Y hay cosas que se reiteran año tras año y, por ejemplo, el mes de julio, en los primeros días, se estrena otro trabajo de Disney sobre hielo en el Orfeo Superdomo, como viene sucediendo desde hace más de 20 años. Antes no se hacía en el Orfeo, se hacía en otros lugares, pero desde hace mucho tiempo esta gente que los trae a Córdoba siguen trabajando para que julio tras julio los chicos tengan a Walt Disney y a sus entrañables personajes aquí sobre hielo en la ciudad de Córdoba. A partir de este momento, nuestro espacio dedicado a la Fundación Pro Arte Córdoba, celebrando sus 40 años. Bien, nos vamos a nuestro espacio dedicado a la Fundación Pro Arte Córdoba. Quiero anticiparles que el 5 de julio, dentro del ciclo de música de cámara, que tiene lugar en el aula magna de la Facultad de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales, estará la pianista Nima Sarkecic haciendo música de Brahms. Nina Sarkecic el 5 de julio en la Facultad de Ciencias Exactas. Y pasando a la programación del ciclo de abono temporada 2018 que tiene lugar en el Teatro Real, el 17 de julio se presenta el Opus Trío. Claro, tenemos que recordar
que en este momento el mundo entero está con la mirada puesta en Rusia y con todo lo que está sucediendo ahí en el fútbol. Entonces, digamos que se ha desplazado un poco hacia los costados la programación en general. Quiero agradecer y quiero felicitar a la Fundación y al Consejo de Administración que trabajan tanto, y también recuerde que también algunos sábados, que eso le vamos a ir adelantando con tiempo, hay conciertos en la sala del Colegio de Montserrat, sábados a las 5 de la tarde. Y quiero saludar especialmente a la arquitecta Marina Stivel, al arquitecto Juan Manuel Vergallo, a Hernán Carrara, a Manola de Yadarola y a Yolita Elizondo, que integran el plantel, del Consejo de Administración, junto a otras personas que también participan en la Fundación ProArte Córdoba, que tanto y también están trabajando en este año 2018 en que ingresamos a los 40 años de vida. Fundación ProArte Córdoba, 40 años. Cuido mi cabello en el salón de Daniel Gozzi, ubicado en Independencia 412 de Barrio Nueva, Córdoba. Allí este excelente profesional te da ese toque mágico que toda mujer necesita para sentirse mejor. Acordate, pone tu cabello en las expertas manos de Daniel Gozzi, en Independencia 412. Instituto de Belleza María de Córdoba, para verte joven y vital, con tu rostro y cuerpo en armonía. María de Córdoba, Maipú 177, cuarto piso. Complejo Cinerama, empresa líder en la exhibición cinematográfica del interior del país. Invitarte, la opción más segura para conocer todo lo que se te ocurra para tu esparcimiento. www.invitarte.com.ar. Recuerde que los días martes y jueves el mejor cine independiente en la zona norte de la ciudad está en la sala de la Escuela Juan Zorrilla de San Martín y en el Centro de Arte Contemporáneo. Este martes 19 en la sala Zorrilla se pondrá en escena o se proyectará la película El sentido de un final, con la actuación de Charlotte Rampling, Emily Mortimer y Jim Broadbent, tres grandes actores del cine inglés y del cine francés, en el caso de Charlotte Rampling, que ella va y viene de uno a otro cine, de una a otra filmografía. El sentido de un final es un filme que se estrenó el año pasado, yo ya lo vi, realmente me conmovió profundamente, porque es la historia de un matrimonio que hace 40 y pico de años que están casados, y en un momento determinado, él se entera que su primera novia, su primer amor, murió en una avalancha en los Alpes. Pero ha dejado una carta muy enigmática que llega a sus manos, y él empieza a revivir todo aquel amor que tuvo con aquella mujer. Su esposa se da cuenta que algo sucede, y bueno, allí empieza. A ver, ¿qué empieza? Empieza a cimbronar los cimientos de ese amor tan profundo que ellos dos han tenido, uno hacia el otro. Empieza a conmoverse toda esa situación que hasta ese momento era férrea, era firme, era estólida, era sólida. Y bueno, hay que ver la película, no se la pierda, El sentido de un final, con el gran Jim Broadbent, entre otros buenos intérpretes. En el Centro de Arte Contemporáneo, el jueves 21, se proyecta La historia del amor. La historia del amor es el título de un libro que tiene uno de los protagonistas. Es una historia de amor que va desde la Polonia de la Segunda Guerra Mundial hasta la Nueva York de la actualidad. Un viejo polaco y una
chica muy jovencita que llega a Estados Unidos y que de una u otra manera se conectan, hay alguna relación de parentesco, de amistad entre esas dos familias, y el director Radu Mihaleanu, que es rumano, ha hecho una historia o una película realmente entrañable. Es una gran historia de amor sino una gran historia de amor que reviven estos dos personajes, este anciano polaco, que está interpretado por el gran Derek Jacobi, y esta muchachita que llega hasta Nueva York en la actualidad. Un hermoso filme que no se puede perder. Bien, sigo. Maidana Libros, textos escolares bestsellers, libros especializados en sus 3 direcciones, de Anfunes 150, de Anfunes y Vélez Sarsfield, y en Hipermercado Libertad de Poeta Lugones. Y desde ya le estoy recomendando el libro que vamos a comentar dentro de, no sé si la semana que viene o la otra semana, pero ya lo estoy completando, digamos. Hay que leerlo y releerlo y tomarle las partes sobresalientes, las que tienen mayor expresividad o significado. El libro se titula La herida, de Jorge Fernández Díaz. Estás escuchando Radio Pascal 93.3. Este invierno, que las infecciones respiratorias agudas no nos tomen por sorpresa. Es importante que las niñas, niños, embarazadas y personas mayores de nuestra provincia tengan al día todas las vacunas, cuidándolos del frío y evitando el contacto con personas que estén cursando una enfermedad. Además, recomendamos limpiar y ventilar el hogar todos los días, no fumar adentro de la vivienda, no utilizar estufas, braseros ni cocinas a leña dentro de las habitaciones, lavarse las manos con frecuencia y al estornudar taparse con un pañuelo o con el pliegue del codo. Ministerio de Salud, Gobierno de la Provincia de Córdoba. Estás escuchando Radio Pascal 93.3.
Uno de los primeros trabajos que hiciera Antonio Gaudí en Barcelona fueron las farolas de la Plaza Real. La Plaza Real, que está ubicada sobre las Ramblas, allí nomás a unos pasos del Liceo y a la vuelta del Palau o del Palacio Güell, que yo le dije que está ubicado en una pequeñísima y estrechísima calle. Antes de seguir adelante, quiero decir que lo que escuchábamos recién era El Can de la Señera, interpretado y escrito o compuesto por Pablo Casals, un himno catalanista que ellos han tomado como su propio himno, que es en realidad un homenaje a la bandera catalana. Le decía que uno de los primeros trabajos que hizo fueron las farolas o los faroles de la Plaza Real, donde yo generalmente voy ahí a la vuelta nomás, que está un hotel donde paro y estoy al lado de la Plaza Real, de la Rambla, del Liceo, del Hotel España, que es una maravilla del modernismo, que no fue diseñado por Gaudí, sino por otro gran arquitecto catalán. Bueno, hay tantos que no voy a nombrarlos a todos porque no vale la pena. Para nosotros no son conocidos excepto Gaudí, pero no importa. En el año 1910, a partir del año 1910, la vida se endureció para Gaudí. Falleció su sobrina Rosa, que vivía con él y que él amaba profundamente. Falleció su padre, uno de sus principales colaboradores. En 1915, una crisis económica muy grave que asoló a Barcelona casi paralizó las obras del Templo de la Sagrada Familia. En 1917 tuvo que interrumpir las obras de la colonia Güell, no del parque, sino de la colonia Güell, otra cosa. Falleció su amigo y mecenas Eusebio Güell en 1918 y por todo eso quizá él decidió refugiarse en los muros de la Sagrada Familia a partir de 1915. Él decía que sus grandes amigos estaban todos muertos, no tenía familia, ni clientes, ni fortuna, ni nada. Así puedo, dice él en una explicación, así puedo entregarme totalmente al templo de la Sagrada Familia, que se ha dado en llamar Catedral de los Pobres, como es popularmente conocida. Todo esto quizá tengamos la suerte de ver completado en el año 2026.
A vos omnes, un tema compuesto y ejecutado por Pablo Casals o Pau Casals. A ver, ¿cómo comenzó la relación entre Eusebio Well y Antonio Gaudí? En el año 1889, Eusebio Well, que ya era un próspero hombre de negocios, que venía de una familia de indianos. Los indianos eran los españoles que se habían ido a trabajar a fines del siglo XVIII a Cuba, que habían hecho una gran fortuna y que volvían a su tierra después de 20 o 30 años con toda la familia y construían grandes edificaciones, grandes palacios. Hay mucho de estilo indiano en toda esa parte norte de la península ibérica. Uno de los, digamos, ancestros de Eusebio Well había sido indiano, había hecho una gran fortuna en Cuba y había vuelto a su Cataluña natal. Se habían casado con gente de la misma alcurnia y del mismo poder adquisitivo y bueno, habían hecho realmente una sólida fortuna que se extendía por varias ramas de la familia. En 1889, decía Eusebio Well, fue a la exposición de París y allí se encontró con una sorpresa. Un coterráneo de él, un tal Antoni Gaudí, había hecho una exposición de una casa de guantes que participaba dentro de la exposición con un stand, lo que ahora se conoce como un kiosco stand. Y se sorprendió de ver las formas geométricas que tenía ese stand. Maravilloso, por cierto. Entonces, cuando volvió a su tierra, sabedor de que eso lo había hecho un tal Antoni Gaudí, lo contactó y comenzó esa gran relación que los dos tuvieron a lo largo de muchos años hasta la muerte de Eusebio Well en 1918, 8 años antes de la muerte del propio Antoni Gaudí. Cuando murió Gaudí, su fama cayó en el olvido, como sucede tantas veces. Es decir, quizá la Guerra Civil Española, la Segunda Guerra Mundial, ya lo hemos dicho de otros grandes artistas que desaparecieron y que después por obra y milagro de su propio talento y de alguien que escarbó un poco y los reconoció, salieron nuevamente a la luz, como pasó, como ya lo hemos dicho acá, con Sándor Márai, como Irene Nemirovsky, por ejemplo. Antoni Gaudí desapareció de la historia de la arquitectura del mundo después de la Segunda Guerra Mundial. Pero en la década del 60 empezó a notarse de que había habido un arquitecto catalán que había hecho cosas únicas y maravillosas y que las Naciones Unidas habían puesto el ojo sobre ellas, y habían comenzado ya los rumores de que tenían que ser considerados o declarados patrimonios de la humanidad. Así fue como durante la Guerra Civil Española, antes de que sucediera este redescubrimiento de Gaudí, había sido asaltado el taller, la Sagrada Familia había sido devastada por las fuerzas de Franco. Bueno, la Guerra Civil Española en Cataluña y en Barcelona sobre todo fue tremenda. Entre los franquistas y los republicanos se mataron de una manera atroz. Hay que leer un poco las novelas que en este momento están saliendo, por ejemplo, de Almudena Grandes. Almudena Grandes ha tomado la Guerra Civil Española y toda esa región, todo lo que pasó con Cataluña y todo lo que sufrió esa gente de ambos bandos. Fue terrible, fue como lo mismo que decíamos sobre el ETA en el País Vasco, es decir, se mataron entre hermanos, pero la Guerra Civil Española fue mucho peor porque fue mayor cantidad de gente la que participó. Tuvieron que huir por los Pirineos a Francia. Bueno, si usted lee los libros, esas crónicas maravillosas que escribe Almudena Grandes, sabe de qué estoy hablando. Decía que en 1936 fue asaltada la Sagrada Familia, el taller de Gaudí fue totalmente devastado y mucho tiempo después, cuando ya pasaron los años y las cosas se fueron asentando,
y todavía vivía el caudillo, que ya era muy viejo y no podía hacer mucho, empezó a redescubrirse la obra de Gaudí. Y entonces fue cuando el mundo entero asistió fascinado a ese redescubrimiento de una obra única en la historia del arte y de la arquitectura en la humanidad. Estás escuchando Radio Pascal 93.3. Este invierno, que las infecciones respiratorias agudas no nos tomen por sorpresa. Es importante que las niñas, niños, embarazadas y personas mayores de nuestra provincia tengan al día todas las vacunas, cuidándolos del frío y evitando el contacto con personas que estén cursando una enfermedad. Además, recomendamos limpiar y ventilar el hogar todos los días, no fumar adentro de la vivienda, no utilizar estufas, braseros ni cocinas a leña dentro de las habitaciones, lavarse las manos con frecuencia y al estornudar taparse con un pañuelo o con el pliegue del codo. Ministerio de Salud, Gobierno de la Provincia de Córdoba. Estás escuchando Radio Pascal 93.3. El solo para cello número 1 de Johann Sebastian Bach por el gran Paulo Casals.
Y uno de los primeros en reivindicar la figura de este gran catalán que fue Antoni Gaudí fue Salvador Dalí, un coterráneo. Después lo siguió el arquitecto Josep Lluís Sert y finalmente ya tomó estado público en todo el orbe, y en Japón, por ejemplo, se lo valora muchísimo Gaudí. Es como que han incorporado parte del éxito obtenido por Gaudí a su propia obra, los arquitectos japoneses. Les decía que fue un hombre de profunda religiosidad, de vida ascética, y se ha propuesto la beatificación de Antoni Gaudí. Se inició el proceso en 1998 por el obispo de Barcelona. En el año 2000 fue autorizado el inicio del proceso por parte de la Santa Sede y con el decreto Nil Obstat, Gaudí pasa a ser considerado siervo de Dios, que es el primer peldaño para su beatificación. No sabemos cómo sigue todo esto, pero bueno, hay un gran movimiento. Como los catalanes están tan ansiosos de mostrar terminada la Sagrada Familia al mundo entero, yo me imagino que todo se está moviendo al unísono, es decir, hay toda una reivindicación de la figura del gran Antoni Gaudí. Bien, señores, esto ha sido todo por hoy. Quise traerles parte de mi pasión, que es la arquitectura, la vida, la obra y sobre todo la obra única, maravillosa, inspirada en la naturaleza y en la geometría de Antoni Gaudí. Si usted va a Barcelona, no deje de visitar, por ejemplo, el Parque Güell, que tiene un acceso permitido. El Palacio Güell, cuando yo fui la última vez, estaba en reparaciones, la fachada, no se podía ingresar. Es más difícil ingresar allí, pero la Casa Batlló, si usted tiene paciencia y hace esas colas interminables, llenas de coreanos y de chinos, no estoy despreciando a los coreanos y chinos que dejan sus dinerillos en la ciudad condal, pero hay que tener mucha paciencia. No vayan un día de calor y se exponga el sol, porque tanto para entrar en la Casa Batlló como en la Casa Milán, como en la Sagrada Familia, son cuadras y cuadras y cuadras bajo el potente, tórrido sol de Barcelona. Entonces, no deje de visitar esos lugares. Si va usted en invierno, como trato de hacerlo yo siempre, porque allá los calores son realmente calores. No deje de visitar, decía, esos lugares que son únicos en el mundo. La Casa Batlló la han vidriado toda con espejos, es decir, desde la calle se ve el reflejo de los otros edificios con unos espejos tirando azulados, con Z. Es algo único, es algo de otro mundo, sí, de otro mundo. Hasta tiene las formas de unas representaciones que parecen, diríamos acá, marcianos. Tiene unas imágenes, la gráfica que muestra la arquitectura, tiene como unas caras que parecen caras de los personajes de Encuentros Cercanos del tercer tipo. Es decir, Antonio Gaudí fue un avanzado en su época y va a seguir siendo uno de esos únicos personajes que de vez en cuando Dios pone sobre la tierra. Me voy a despedir con la frase que nos viene acompañando y que yo he olvidado en las últimas menciones de este programa. Cambiar el mundo, amigo Sancho, no es locura ni utopía, es justicia. Gracias a Raquel, a Mercedes, a Rodolfo, a la familia Grasso, a Elena, a Raquel, bueno, ya lo dije, a Miriam, a Julio, a Brigitte y a tanta gente que estoy segura va a gustar de este programa, porque no solamente yo le he puesto amor, sino que he traído sobre la mesa de trabajo a uno de los más importantes artistas del siglo XX, cuya acción se prolonga, por cierto, en el tiempo, en este 21 que estamos transitando. Será hasta la semana que viene, en que después del programa de Guillermo Sánchez estaremos aquí, si Dios quiere, en 93.3 FM Radio Pascal. Gracias a Diego Quiroga, a Matías Sáenz, a Gustavo Seifer y a todos ustedes. Chao, hasta entonces. E l'ora è uscita
Auspició este programa Gobierno de la Provincia de Córdoba. La noche que me quiera, desde el azul del cielo, las estrellas celosas nos mirarán.